idea de la clase de hoy es hacer un repaso a la luz de los detalles que vimos en las clases pasadas sobre las experiencias que han habido en Ecuador para cultivar especies distintas al camarón. Hemos visto una lista de especies bastante larga, sorprendentemente larga quizá, que permitiría la apertura de una acuicultura bien próspera, como lo ha sido en otros países. Hay países como Francia, Bélgica y España son enormes productoras de moluscos bivalvos, desde mejillones, ostras, vieiras, navajas, toda una diversidad, y salvo los mejillones, que no tenemos un mejillón que sea rentable. Hemos tratado a través de la Universidad Técnica de Manabí de hacer ensayos con mejillones y no se logró. La talla que alcanza el mejillón no es suficiente como para tener interés comercial. Pero lo que son vieiras, ostras, y navajas, que de la navaja sabemos que están aquí porque las hemos comido, pero no tenemos todavía experiencias en cultivar navajas. Para ustedes la navaja les debe parecer raro, ¿no? Ese término. Voy a mostrarles lo que son las navajas que están presentes en las costas del municipio, el Cantón Sucre, Cantón Sucre es Bahía de Caracas. Les voy a enseñar la navaja para que estén al tanto de estas especies. Entonces, imágenes. ¿Lo están viendo? Dime, Jan. Está cargando, biólogo. Ok, ¿todavía no se ve? Ahí ya se ve. Ok, la navaja la estamos viendo aquí en la pantalla. Este animal debe tener unos 10 centímetros de largo, vive enterrado y él sobresale del sustrato. Vamos a ver si puedo tener un animalito saliendo del sustrato para que vean cómo vive. No sale, ¿no? Bueno, van a tener que imaginárselo. eh, 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 Pues no. Bueno, entonces imagínense, este animal es una almeja larga, de unos 10 centímetros, que tiene pues alto valor en los mercados y perfectamente se pudiera envasar en salmuera o ahumadas y se exportan. Entonces son productos que tenemos en Ecuador, marginalmente los usamos y pues lo que tenemos es que... Ahora no me quiere. Okay. Entonces lo que voy a abrir... una página de Word para ir anotando algunos detalles. Ok, entonces ¿están viendo la página de Word en blanco? Me imagino que sí. Sí, correcto. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace falta para poder cultivar especies nuevas en Ecuador? Entonces, la primera condición es obvia: tener la especie presente en el país.
Entonces, ¿cuáles especies? Vamos a hacer una lista momentáneamente de cuáles especies vimos, sobre la cual disertamos, invitamos personas, yo mismo di algunas conferencias. Entonces, especies nuevas. Les acabo de poner una, que es Solen rudis, que es la navaja. Tenemos, a ver, ¿se acuerdan algunas? Para que me ayuden a hacer la lista. Vamos a empezar con los invertebrados y luego seguimos con los vertebrados y con las algas. Entonces, dime, Jonathan, dime alguna especie nueva de las cuales discutimos en clase. Jonathan está lento para abrir el micrófono. Bueno, ¿cuántas ostras conocen ustedes? Luis Fernández, ¿cuántas ostras conoces tú? ¿Cuántos tipos de ostras? ¿A lo mejor has comido todas? ¿Has comido alguna? Fernández, abre el micrófono. Bueno, no logro que Luis nos ayude. A ver, Yuriel, abre el micrófono. Esto parece una sesión de espiritista. Yuriel, ¿estás ahí? Manifiéstate. Hola. Manifiéstate, Yuriel. ¿Cuántas ostras conoces, Yuriel? Bueno, son algunas, pero no, en realidad no me acuerdo de los nombres, Bueno, pero dime el nombre común. Nombre común, no hace falta que me digas nombre científico. Yo te pongo el nombre científico. bueno, en realidad hay una que bueno, aquí usualmente se le dice ostión y prácticamente es cuando la marea baja. Ajá, esa ostra es nativa. Aquí en Jaramillo. Le ponemos ostión, entonces. Ostión es un ostión nativo que pertenece al género Striostrea. Striostrea prismática. ¿Se la consigue cuándo, Yuriel? ¿Cuándo se la consigue? Cuando la marea baja. En la marea baja. ¿Y para sacarla qué hace falta? Para sacarla de las piedras. ¿Cómo la sacas, Yuriel, si está pegada a la piedra? Se lleva un cincel y un combito. Se lleva un Exacto. cincel y un martillo y se le da un golpe por un lado y sale la ostra. Así es como la sacan. Es una ostra muy grande, puede tener tranquilamente 20 centímetros de diámetro. Cuando la sirven en el plato, pues debe parecer un bistec, un bistec de vaca, ¿no? Ok, ¿qué otra conocemos que es un poco más pequeña y la sirven en los restaurantes? La nadadera tuberculosa, profesor. ¿Cómo? La nadara. No. Pero eso es una concha prieta, eso no es una ostra, ¿eh? Yeah. Concha prieta, que tenemos la anadara tuberculosa, esa la discutimos, y Anadara simili. Son dos especies que tenemos en Ecuador. Pero estamos en ostras. Tenemos la ostra del Pacífico. La ostra del Pacífico, que es la Crassostrea gigas. Y tenemos la ostra perlera, que es la pintada, perdón, no, la pintada imbricata es en Venezuela. La ostra perlera aquí es la Teria SP, porque son varias especies, ¿no? Ok, entonces tenemos, todas estas especies han sido reproducidas en el Senaim. Solen rudis, no, esta existe, pero no tenemos datos sobre su biología, sobre su reproducción, hay que desarrollar la tecnología desde cero. Hay otra especie, una almeja, que es una almeja muy bonita, que se llama la Diracna Venerupis, SP.
Venelupis sp existe en Ecuador, no tenemos nada sobre su biología, pero existe. Lo que hay que trabajarla para poder producir almejas que tengan uso para el arroz, la paella, porque las ostras tienen un sabor muy suave, pero las almejas son las que le dan un sabor fuerte a mar, a molusco. Entonces, si pudiéramos cultivar Venelupis, tendríamos una enorme ventaja culinaria, si lo pudiéramos hacer. La concha prieta, bueno, ya la tenemos, se ha cultivado ya en el Senaín. Ok, en lo que se refiere a moluscos, esto parece, bueno, me faltan las vieiras, ¿no? Vieiras. De las vieiras tenemos el Nodipecten nodosus, subnodosus, Nodipecten subnodosus, es una vieira que tenemos acá. Aquí no tenemos la vieira abanico que tiene Perú, que produce enormes cantidades, tanto cultivadas como pescadas, pero el agua de Ecuador no es suficientemente fría y esa concha abanico no llega. Aquí tenemos otras ostras, entre ellas pues tenemos el Spondylus. Spondylus puede ser SPP porque son 4 espondilus y los 4 ya se han desarrollado la tecnología para producir sus larvas. Entonces tenemos que desde lo que voy a marcar en amarillo, todas estas especies han sido desarrolladas la larvicultura y la podemos producir en el Senaim a voluntad. Ok, entonces ahora vamos con las especies de algas. ¿Qué alga es la única que se cultiva en Ecuador? A ver, Erika, ¿te acuerdas? Ronald, ¿no te acuerdas? ¿Cómo se llama? Al menos donde se cultiva. El único sitio donde se cultiva en Ecuador. Dime, Ronald. En Santa Elena creo que se cultiva, pero no recuerdo bien. Bueno, no en Santa Elena, un poquitico más abajo, La Libertad, pero Santa Elena está pegada a La Libertad. ¿Cómo se llama el alga? ¿No te acuerdas, Ronald? Bueno, Capaficus alvarezi. Capaficus alvarezi. Ok, es una alga rodofita que produce alginato. No produce agar, produce caragén. ¿Ok? El caragén es un espesante que se usa para los jugos, para las pasta de dientes, a diferencia del agar, que es una gelatina y se usa sobre todo para embutidos, jamones, salami y también en microbiología. Pero en microbiología apenas representa el 10% de la producción mundial de agar. El grueso es en culinaria, en comida. Bien, entonces es la única especie que tenemos, pero hay otras especies que pudieran cultivarse, tales como siempre tenemos entre las feofitas, las algas marrones, tenemos el Sargassum, ok. La otra rodofita que también se me olvidó ponerla era la Gracilaria, que la tenemos en Ecuador, pero también se pudiera cultivar, también produce, la Gracilaria se produce agar, mientras que la Capaficus produce solamente alginato. Entonces, estas algas las hemos cultivado en Ecuador por algún motivo lamentable. El Ministerio de Pesca y Acuicultura no prosiguió con el proyecto. Entonces se llegó a cultivar media hectárea del alga, pero haría falta cultivar varias hectáreas para poder tener una producción. Cada hectárea da aproximadamente 40 toneladas de alga seca por año, o sea, 400 toneladas de alga fresca, y un contenedor requiere 21 toneladas.
Es decir, que con 1 hectárea yo saco 2 contenedores por año. Pero lamentablemente pues no llegamos a sacar ni siquiera medio contenedor, y el alga que se mantuvo está todavía allí en la libertad, la está manteniendo, pero no se expande el cultivo, ni ha habido interés comercial por expandirlo. Esa es una lástima, ¿no? En las algas verdes, la vimos con la tesis de mi tesista, de Keisha Lisbepico, las clorofitas, la feofita, las algas marrones, las clorofitas, las algas verdes. Ahí tenemos la ulva, pues hay varias especies, y la ulva pues es una fuente importante de proteínas, de minerales como hierro, por ejemplo, zinc, que lo tenemos de una manera que se puede ingerir y utilizar. Yo puedo tener zinc mineral en una mina, pero eso no significa que voy a poder tener el zinc para alimentar humanos, mientras que con las algas sí. Con la alga yo puedo tener el zinc, el hierro, cobalto, otros minerales que hacen falta y que lo tengo en fase comestible. Finalmente tenemos Finalmente tenemos las diatomeas, las basilariofitas, que son las diatomeas. Las diatomeas, que son microalgas utilizadas en la alimentación de larvas. La alimentación de larvas de peces e invertebrados. Ok, entonces creo que esto es doble L, ¿no? Ok, entonces estas diatomeas las tienen las cepas en el SENAIM y uno las pide a voluntad. Uno las puede evaluar qué alga tiene, qué propiedades tiene, sobre todo en contenido de aminoácidos de sus proteínas y contenidos de ácidos grasos esenciales. Entonces, esto me permite mejorar el cultivo de lo que tenga. Según yo puedo cambiar la especie, de acuerdo con el tamaño de la microalga, porque si la larva que estoy cultivando tiene una boca muy pequeña, yo tengo que usar microalgas que también sean pequeñas. Pero yo tengo distintos tipos de microalgas, así como tengo distintas características de la composición de la microalga, en cuanto a proteínas, en cuanto a ácidos grasos. Entonces, la ventaja es que estas, como son microscópicas, el SENAIM lo que hace es mandarle un tubo de ensayo con el inóculo y yo lo reproduzco indefinidamente de acuerdo con mis necesidades. En una parte se puede hacer en el laboratorio y otra parte se puede hacer a la intemperie. Cuando son en el laboratorio, pues tengo que tener cuidado, tengo que tener aire acondicionado, agua esterilizada, pero una vez que las paso al exterior, ya el alga tiene alta densidad, es menos susceptible a que el cultivo se caiga y las puedo mantener, pues, inclusive con fertilizantes minerales como los que uso para fertilizar una parcela de tierra, y no tengo que usar productos de muy alto precio como el que se usa en el laboratorio para cultivar microalgas. Entonces son dos fases distintas del cultivo de microalgas. Entonces, bueno, aquí hemos hecho un recuento ahora de lo que se refiere a algas en Ecuador y qué podemos cultivar. Fíjense que la lista va creciendo, ¿ah? Ahora vámonos con lo último que hicimos. Ah, bueno, me faltó poner los equinodermos. Equinodermata. Los equinodermos tenemos dos grupos que son de interés comercial, los equinoideos, equinoidea, que son los erizos. Ajá. ¿Por qué son interesantes los erizos? ¿Qué se come del erizo? Dime, Alexander. ¿Qué se le come al erizo? Bueno, Alexander no quiere abrirla. Ronald, tú que estás conectado, dime. Las gónadas.
Las gónadas, exactamente. Las gónadas del erizo que tienen muy alto precio, sobre todo en Corea, Japón, China, tienen altísima demanda. Y el otro son los Holoturoidea, que son los pepinos de mar. Este año se produjeron en Galápagos, el permiso se dio para 600.000 pepinos. ¿Saben a qué precio vendieron cada pepino? Jan Macías, ¿tienes idea? No, biólogo, desconozco. Pero tíralo a pegar, Jan Macías. Dime un precio loco que quieras ponerle al precio de un pepino de 200 Pero gramos. era un precio muy alto. Pero bueno, No, muy alto 15. relativo, ¿ah? Dime, Isabel, ¿se te ocurre qué precio tenía? Escuché alguna vez, pero no recuerdo el precio. Recuerdo que era un precio bien alto. Pero tíralo a pegar, Isabel. Isabela. Dime un precio loco. No eran $6. No, un poco menos. De hecho, la mitad. $3. $3 cada pepino. Es decir, que los 600.000 pepinos se vendieron a un precio de $1.800.000. Una cifra pues nada despreciable. Entonces, si los pudiéramos cultivar, tendríamos entonces una enorme ventaja. Entonces, si pudiéramos cultivarlo, que es el intento que estamos haciendo con ayuda de 2 tesistas para cultivar el pepino de mar, solo que habíamos visto que cuando el pepino se cultiva con erizos, crece más rápido. Lo que ocurre es que el erizo come algas enteras, el pepino come algas descompuestas. Entonces, si yo tengo erizos comiendo algas y el excremento del erizo se lo doy al pepino, el pepino tiene una dieta más nutritiva y crece más rápido. Entonces, vamos a hacer un ensayo con la tesis de Jonathan González y Juan Pablo Pesantes, cultivando pepinos de mar junto con chame y junto con erizos, Arbacea estelata, y vamos a ver cómo nos va. Claro, la tesis apenas está comenzando ahorita, esperamos que en cuestión de unos 4 meses tenerla lista y sabremos si es viable el cultivo y si realmente logramos reproducir un ensayo que hubo previo cultivando la Isostricopus fuscus, es el nombre del pepino, junto con la Arbacea estelata. Las gónadas puede ser Arbacea estelata o puede ser, ya va, es Arbacea, ¿no? Arbacea estelata o puede ser Tripneustes depressus. Son 2 pepinos, dos erizos que tenemos aquí en Ecuador, que tienen cierta talla. O sea, necesitamos que el erizo tenga cierta talla para que cuando saquemos la gónada, pues haya una cierta biomasa de gónada, ¿no? Algo que comer, porque si es muy chiquito, pues la cuestión no resulta, ¿no? Puede que tengamos la gónada, pero no tiene mucho que comer, ¿no? Ok, entonces los equinodermos, vamos ahora con crustáceos distintos, distintos al Penaeus vanameus. Ajá. ¿Qué crustáceos conocen ustedes que podemos cultivar? ¿Alguien ha ido a Posaonda? Yuriel, ¿has ido a Posaonda? Yo sí he ido. Jorge, ¿qué crustáceo de grandote hay por allá? Desconozco, doctor, no me he percatado. La centolla.
La centolla se da aquí, en la costa manabita. Ayer pasé por frente al muelle pesquero y había un pescador vendiendo centollas y nos las ofrecía a los que íbamos en el autobús. Esto es una posibilidad. Centollas. La centolla, no me acuerdo, pero la familia es un Magidae. Es un crustáceo de Capoda Magidae. Pero en Poza Honda hay una langosta que fue introducida de Australia y se llama el Querax. Querax quadricarinatus. Entonces, el Querax alcanza una talla nada despreciable. Se la pesca en el río Puerto Viejo, en el río Chone, en el río, ¿cuál es el río? El Daule, y uno de sus tributarios. Entonces, allí pues tenemos Querax. En este momento tenemos una pesquería desarrollada de Querax, pero también la pudiéramos cultivar si quisiéramos, ¿no? ¿Qué otro crustáceo conocen ustedes que se pudiera cultivar? Ningún ¿Puede otro. repetir, por favor, la pregunta? Sí, bueno, que tenemos crustáceos en Ecuador, aparte del Peneus schmidti, Peneus banamei, disculpen, schmidti es de Venezuela, que se pueden cultivar. Hemos mencionado la centolla, que la tenemos en Las Piñas, la tenemos aquí en Manta. Es un animal, un cangrejo bastante grande, puede tener el cuerpo, puede tener unos 30 centímetros de diámetro y las patas pueden llegar a tener 1 metro. Entre pata y pata debe tener tranquilamente, imagínense, ¿no? Cada pata puede tener 70, 80 centímetros, así que el animal puede tener a lo mejor 2 metros entre pata y pata, ¿no? Son bichos muy grandes. Lo que más se come son los músculos que mueven las patas, igual que el cangrejo de Alaska. En Alaska, en la pesca mortal, ustedes han visto que lo que salen son centollas que tienen poca carne en el cuerpo, pero mucha carne en las patas, en las pinzas. Y esa carne se pica en rolitos y se vende en trocitos, ¿no? Entonces esa centolla la pudiéramos cultivar. El Querax también, pero ¿qué otros camarones de río conocen ustedes? Bueno, en Chone tenemos el Macrobrachium americanum. Es un animal bastante grande, puede tener una longitud de unos 15 centímetros y el caparazón es como el de un Peneus banamei, y se cultiva en agua dulce completamente. Entonces, lo que pasa es que el Macrobrachium suele tener un caparazón y unas pinzas muy grandes y cuando lo pesas, pues te da mucha caparazón y poca cola. Y eso pues encarece el producto. Por eso los Macrobrachium se cultivaron en gran cantidad en los años 60 y 70, pero luego perdieron importancia en la medida que los Peneus fueron ocupando mejor espacio en los mercados internacionales. Pero el Macrobrachium americano lo tenemos en el río Chone, lo tenemos aquí en Ecuador en varios ríos y perfectamente pudiera ser cultivable. Hay otro Macrobrachium tenellum que es mucho más modesto, también se pudiera cultivar, ¿no? Ahorita tengo una tesista que está trabajando sobre el impacto que tuvo la introducción de Querax quadricarinatus en varios ríos de Manabí. Vamos a comparar la fauna que existe en esos ríos, tanto de peces como de invertebrados, con la fauna que existe en otros ríos donde no se introdujo Querax, a ver si podemos identificar algún impacto que haya tenido. A lo mejor no tengo ninguno, porque si conseguimos las mismas especies en el río Cojimíes, junto con el río Chone. El río Chone tiene Querax. El río Puerto Viejo tiene Querax. El río Chema no tiene Querax y el río Chema cae al estuario del río Cojimíes. Entonces vamos a estudiar esos ríos y vamos a verificar la fauna que tiene y medir qué impacto pudo haber tenido la introducción del Querax. Bien, entonces en cuanto a crustáceos yo creo que es suficiente. Vamos a ver ahora
en peces. ¿Qué peces, aparte de la tilapia, conocen ustedes que sería un cultivo original, que todavía no está bien desarrollado? Podría ser el dormitatu, latifrón. Ajá. Eso se llama el chame, Dormitator latifrons. Ajá. ¿Qué otro vimos allá en la finca, cuando la fuimos a visitar? La finca en Los Bajos, que justamente Chico. el bocachico. El bocachico, que es Ictioelephas humeralis. Entonces, hasta ahora, pues, ok, son cultivos, existen, no están muy desarrollados, pudiéramos considerarlos como especies con alto potencial. ¿Qué otros han sido desarrollados un poco más intensamente? Bueno, ahí tenemos la tilapia. Oreochromis spp, porque es un híbrido. Y el que hay en el oriente, que se cultiva. Hay varios en el oriente, díganme. El paiche. El paiche, Arapaima, Arapaima gigas. ¿Y qué otro? Ayer lo vimos. Justamente la conferencia de ayer fue sobre especies que se habían cultivado en Venezuela y que también se estaban cultivando en Ecuador. Empieza por C, CA, la K. A ver, yo amasí, la cachama. La cachama. La cachama. La cachama es, a ver, a ver, se me olvida el nombre científico de la cachama. Hay una cachama negra y hay una cachama blanca. Ok, y luego tenemos los bagres, ¿no? Los grandes bagres, sobre todo el que la profesora hizo énfasis ayer, la profesora Ani Silva, Pseudoplatystoma spp, porque eran varias especies de Pseudoplatystoma, pero también mencionaron otros bagres que tenían potencial, que teníamos en Ecuador y que se podían haber cultivado, ¿no? Entonces, la Piaractus brachyhomus y Colosoma macro. Ok, entonces, pues en peces tenemos toda una diversidad, algunos con mayor desarrollo, otros apenas iniciándose y otros que están solamente con la posibilidad de que se lleguen a cultivar. Entonces, la tilapia, obviamente de todos estos, yo debería poner el paiche aquí abajo, porque el paiche ya se cultiva en Ecuador. Se cultiva de manera comercial, solo que se cultiva allá en el oriente. Fuera del oriente, pues, lo tenemos introducido en la Chongón, es que se llama, Ronald, la represa de Chongón, donde introdujeron el paiche. Sí. Ok. Bien, entonces vemos que tener la especie presente en el país es fundamental. Podemos traerlas, ¿no? Podemos importarlas como trajimos en la cobia, pero
eso trae pues un problema, te obligan a tenerla 2 años bajo control, verificando que no vayan a ocurrir fugas, que no cause impacto. Es mejor trabajar pues con especies autóctonas que tengan potencial de mercado. Entonces justamente ese es el segundo punto. No solamente tener la especie, ¿cuál es el otro elemento clave para poder cultivar especies nuevas? Ya vimos tenerla en el país, pero el segundo ya las tenemos. ¿Y ahora cómo las cultivo? Dime, Erika. ¿Qué sería la instalación? ¿Qué? Las instalaciones. O las Ya va. condiciones ambientales. Bueno, condiciones ambientales adecuadas a la especie seleccionada. Lo que pasa es que el Ecuador es un país no solamente megadiverso, sino megaambiental, donde tenemos desde la sierra hasta las zonas muy bajas pegadas al mar o en la cuenca amazónica. Entonces tenemos tal cantidad de ambientes que prácticamente podemos cultivar cualquier cosa que quisiéramos. Hasta salmones, si quisiéramos. De hecho, la trucha es un salmonio, ¿no? Entonces, pero condición esencial. Si no lo tenemos, nos es muy difícil cultivar. El alimento. No. Algo previo, el alimento es muy importante, no hay duda. Pero previo al alimento, ¿qué necesitas tú para poder cultivar cualquier cosa? Tener su ciclo cerrado. Bien, pero el chame se El cultiva y no recurso. tiene, el chame se cultiva y no tiene el ciclo cerrado. El Entonces, recurso. recursos sí, el dinero es importante, pero no es crítico. Yo poder tener todo el dinero del mundo, si no tengo lo que falta por poner aquí, no voy a ninguna parte. ¿Qué representa el SENAIM para el Ecuador en este momento? ¿Por qué se dan ostras? ¿Por qué podemos cultivar ostras en Ecuador? ¿Por qué podemos cultivar vieiras? ¿Por qué podemos cultivar concha prieta? ¿Qué pasó? ¿Qué Una papel? oferta en el mercado. No, no, el mercado es playita mía. SENAIM no tiene nada que ver con el mercado. SENAIM tiene algo muchísimo más importante. Porque ellos ya estudiaron especies y han de haber cerrado el ciclo para cultivarlas con éxito. Claro, pero ¿qué produce SENAIM? Especies, alevín, no. Larvas, no. Alevines, Alevines. eso es la palabra clave. Alevines o juveniles de la especie a cultivar. Sin eso no vamos al baile. Ya. Entonces, nosotros, ¿cómo hemos hecho para cultivar los chames si no hemos cerrado el ciclo? ¿Qué es lo que hacemos realmente con el chame? Solo compran, no reproducen, no. No, lo puedes Se reproducir lo captura, que quieras. se capturan alevines en los estuarios. Se capturan alevines en los estuarios y se engordan. Entonces, así comienza la mayoría de los cultivos, obteniendo pequeños ejemplares y engordándolos hasta talla comercial. Porque esa etapa de altísima mortalidad que se da en la etapa juvenil, la vamos a compensar cultivándolos en el laboratorio. Entonces yo tengo no cultivándolos, reteniéndolos en unas condiciones controladas, de tal manera que esa mortalidad que se hubiera dado, pues no se me da. Y yo llevo entonces hasta talla comercial. Y así es como hago, así es como hacemos con los chames. No los cultivamos, no los podemos reproducir, pero sí los podemos sacar del ambiente natural. Entonces, es posible que los primeros ensayos que se hicieron con concha prieta fueron así, obteniendo juveniles del ambiente natural y engordándolos en unas cajitas que había puesto en la prefectura con la supervisión de nuestro colega Ronald Zambrano. Igual podemos hacer con otras especies, con las navajas o con lo que se quiera. Lo importante es desarrollar la tecnología que se requiere en las distintas etapas del cultivo. La tecnología de producir larvas es una, tecnología de engordar es otra, completamente distinta, pero sin ellas dos
pues las cosas no avanzan a la velocidad que se debe, ¿no? Entonces, tenemos condiciones ambientales adecuadas, producción de alevines y juveniles de especies a cultivar, y alguien había dicho, bueno, recursos económicos, no hay duda que es muy importante, pero también, ¿qué hace falta para que yo me salga del laboratorio y tenga aspiraciones de que las comunidades pesqueras o empresarios privados hagan la inversión? ¿Qué hace falta para eso? En el Ecuador, en las caletas pesqueras, lo que tenemos son pescadores, no tenemos cultivadores. Entonces, ¿qué podemos hacer para entrenar? Dar capacitaciones para los momentos que existen ciertas vedas de pescado, cosa que el pescador ya contaría con esa facilidad de cultivar en ese tiempo que se queda sin trabajo. Claro, eso es correcto. Entonces, lo que también se ha tratado de hacer es que las familias se incorporen. Porque mientras que el pescador sale a faenar y puede durar varios días de faena pesquera, la familia se queda en tierra. Entonces, las damas, las hijas, la esposa, los hijos pequeños, los varones pequeños, pueden colaborar en labores menos arduas, como sería cultivar, atender el cultivo, salir en bote, sacar las linternas o los palangres y limpiar, cepillar. La labor también es dura, no hay duda, ¿no? Pero por lo menos tenemos que entrenar al personal. Ese entrenamiento pues lo pueden suministrar ustedes a través del programa de vinculación con la sociedad, como por ejemplo el decano Jaime Sánchez tiene establecido con el plan Cachama, el plan Tilapia en los Bajos. Los que han trabajado con él haciendo su pasantía se han entrenado junto con el profesor Centeno en cultivar tilapias, y luego esa información se le lleva a los posibles interesados en la comunidad de los Bajos para que más personas se incorporen a este tipo de labores. Pero tenemos que entrenar al personal, porque si no los entrenamos, pues no hay manera. Por más que uno se lance, lo más probable es que fracase. Ya me estaba contando mi colega Adrián Márquez del SPOL, que él trabaja en Senaim. Cuando vayamos a Senaim lo vamos a conocer. Él me decía, muchas personas vienen hasta Senaim a consultarnos sobre cómo hacer los cultivos, porque se lanzaron a cultivar y se le murieron la mayoría de las ostras. Es decir, tenemos un entrenamiento deficiente y hay que compensarlo. Entonces el ministerio perfectamente pudiera hacer un convenio con las universidades, de tal manera que tenemos un equipo de entrenadores, tanto en el Senaim como en distintas universidades donde la carrera de acuicultura, pues, o materias de acuicultura se dictan, tipo Machala, la Universidad de Guayaquil, la SPOL, la Universidad Península de Santa Elena, la Universidad Católica del Ecuador en la sede de Bahía, la Universidad Técnica de Manabí, en Bahía. Entonces, somos un grupo numeroso de universidades que pudieran participar en este plan de entrenamiento a los posibles entrenamientos. Aquí entonces pudiera participar la IPIAP, el Instituto Público de Investigaciones en Agricultura y Pesca, las universidades, el Senaim forma parte de una universidad, así que no hace falta ponerlo, pero ustedes se dan cuenta que entre estas dos instituciones pudiéramos hacer equipos numerosos y eficientes para transferir la información de muchas especies. Tenemos una lista larga como la que acabamos de construir, vemos que son numerosas especies nuevas. Y eso que solamente mencionamos las que se cultivan para comercializar. No mencionamos las que se cultivan para alimentar esos animales. Ahí tenemos las diatomeas y tenemos todo un conjunto de
copépos, cladóceros, me falta un grupo, las artemias, los braquiópodos, los branquiópodos, y también tenemos los rotíferos. Entonces, ahí tenemos también anélidos, tenemos nemátodos que se pueden cultivar no para comercializar, sino para alimentar estos animales. Ayer mencionaba la profesora Ani Silva que tenían un 70% de mortalidad de las larvas. Apenas un 30% llegaban a ser juveniles que se podían comercializar. Pero yo estoy seguro que si tuviéramos una mejor alimentación a base de copépodos de distinto tamaño, es posible que pudiéramos elevar mucho la supervivencia de estas larvas para que llegaran hasta etapa juvenil. Entonces, bien, tenemos unas condiciones ambientales, producción de alevines, recursos económicos, entrenamiento tecnológico y la presencia de la especie. Bueno, yo creo que aquí hemos hecho una lista de los principales elementos con los cuales tenemos que jugar para lograr diversificar la acuicultura del Ecuador. Un aspecto importante es recursos económicos del sector público y del privado. El gran desarrollo de la acuicultura nacional se ha logrado con aportes privados. El papel del gobierno en el desarrollo de la acuicultura de camarones ha sido más bien muy modesto, si acaso no marginal. El dinero que se invierte en cultivo de camarones es fundamentalmente dinero privado, ya sea proporcionado por la banca o directamente dinero de los propios inversionistas. Entonces, vemos que si el gobierno quiere diversificar hacia especies que no sean de producción tan masiva como el camarón, pues va a tener que invertir en apoyo al sector público, el sector público en apoyo al sector de pequeña escala, tipo pescadores en las caletas o inversionistas, pequeños inversionistas que quieran dedicarse al cultivo de algunas de las numerosas especies que mencionamos. Bueno, jóvenes, yo creo que aquí hemos hecho un buen recuento de lo que hemos visto en los temas, desde el tema 1 hasta el tema 2. El tema 3 no lo hemos comenzado, lo vamos a comenzar después del parcial, que tiene que ver con acuicultura en el mar. Pues, baja el volumen, para que todo se oiga. Okay. ¿Hay algún comentario que quieran hacer? Vamos a parar ya la... Yo les paso esta lista, se las paso a su WhatsApp tan pronto termine la clase. Pero ¿hay algún comentario que deseen hacer? Tengo 3 mensajes en el chat. No hemos... a ver. Dice, estoy en la PC, aquí no vale el micrófono. Ok, José del Pacífico. Luis Fernández. Luis Fernández Pin, que no puede comunicarse. Bien, gracias, Luis. Ok. Entonces, Isabela, ¿cómo ves tú el panorama? ¿Tú crees que haya perspectivas de que el Ecuador diversifique la acuicultura a corto plazo? ¿Perdón? Isabela, ¿cómo ves tú el panorama? Hasta ahora lo que el Ecuador cultiva es fundamentalmente camarón. Hay algunas inversiones en trucha, algunas inversiones en tilapia, algunas inversiones en paiche. Y el resto son inversiones muy modestas. Pasamos a ser el principal productor de camarones del planeta, superando a la India. Es impresionante. Lo que pasa es que ustedes no se dan cuenta de lo que esto significa, pero la India es un país que debe tener tranquilamente 900 millones de personas. Nosotros tenemos 17 millones. La India produce camarón a patadas y nosotros producimos más que ellos. Entonces, el papel del camarón en Ecuador es impresionante. Pero
estamos expuestos a los cambios en el precio del camarón. El precio no lo fijamos nosotros, lo fija el mercado internacional. Entonces, cuando el precio sube, chévere. Pero cuando el precio baja, nos bajan el precio y no podemos hacer nada, más que tratar de sobrevivir en este ambiente donde el Ecuador produce a unos costos mucho mayores que muchos otros países, y con todo eso estamos en la posición que estamos, ¿no? Pero por eso le pregunto a Isabela, ¿cómo ves tú el futuro, Isabela? ¿Tú crees que haya gente que puede tener interés en cultivar esta larga lista de especies? Si se informan de la manera correcta, sí. Ya. Pero si solo piensa en el dinero que se va a sacar de una sola especie, entonces, no, pues tienen que tener visión. Para interesar a un particular. A ver, Jorge Cedeño está levantando la mano. Dime, Jorge. Buenas tardes, doctor. Yo considero que interés y ganas hay, porque mucha gente hoy en día ya ha visto que hay diferentes tipos de cosas, que ya no solamente lo que se veía que era granos, vegetales, verduras, se pueden llevar a cultivar, como usted dice, ya especies de mar. Y considero que ganas hay. Lo que no hay hoy en día por la situación económica del país es el apoyo y el financiamiento, porque considero que ganas de hacerlo sí hay. E incluso si hablamos de conocimiento, ahorita tenemos una gran herramienta que es el internet, también como son seminarios y todo eso. Pero de conocimiento considero que no es tanto. Más considero yo que hoy en día no se puede por el motivo del factor dinero. Ok, pero si quisiéramos interesar al sector privado, ¿qué elementos no hemos puesto en nuestra lista? Vuelvo a la lista de nuevo, que se nos olvidó algo súper importante y no lo pusimos. Me voy al final de la lista. ¿Qué me faltó allí? Que es sumamente interés para cualquiera que quiera hacer inversiones. Personal capacitado. ¿Perdón? No, la capacitación. Capacitado. No, la capacitación está aquí, entrenamiento tecnológico, esa es la capacitación, esto ya lo pusimos. Pero hay un elemento que atrae a la gente y que no lo hemos puesto. Si yo voy a invertir en algo, ¿qué espero obtener de mi dinero? El lucro económico, ganancia. Ok, ¿y dónde consigo yo mejores lucros? ¿Vendiendo adentro o vendiendo fuera? Obviamente afuera. Ok, pero en general el elemento es mercado. Eso fue lo que nos faltó poner. Mercado, puede ser mercado interno o mercado exterior. En los países que tienen gran desarrollo acuícola, como España, Chile, Noruega, ellos tienen un mercado interno poderoso. Una buena proporción de lo que ellos producen se consume internamente. Así que ellos no dependen necesariamente de las vicisitudes en los precios internacionales, porque gran parte de lo que España produce en peces, en moluscos, lo consumen directamente. Además, tiene un turismo, imagínate, España creo que recibe 100 millones de turistas al año. Yo creo que es uno de los países que más turistas recibe en el planeta. Obviamente Francia también, ¿no? Estados Unidos, Canadá, por supuesto, también. Pero España es un país mucho más pequeño y sin embargo tiene una atracción turística y una gastronomía exquisita. Y no es porque yo sea español, ¿no? Pero realmente estas cosas atraen y no hay duda que el mercado es un elemento trascendental. Vamos a ponerlo gastronomía. ¿Por qué lo pongo? Porque ayer la profesora hablaba de que consumir cachama no es común fuera de las áreas donde la cachama se da naturalmente. Es un pez que tiene espinas entre los músculos y es incómodo. La carne es muy sabrosa, pero es incómodo comerlo por la cantidad de espinas. Entonces, yo puedo desarrollar una gastronomía adecuada para que esas cosas que tengan dificultad se puedan consumir. Por ejemplo, yo puedo, como de hecho lo hice, moler la cachama. Hay unas máquinas que se llaman Bader
Badera es la fábrica, que tiene, yo le quitaba la cabeza a la cachama, le quitaba las vísceras, y el resto del animal lo metía en la máquina. La máquina tiene unos rodillos que prensan el cuerpo de la cachama sobre un rodillo que tiene huecos. Por los huecos pasan la pulpa y fuera del hueco quedan las escamas y las espinas del espinazo, tanto las que están entre la carne como las que están pegadas a la columna vertebral. Entonces, de esa manera yo puedo producir pulpa de cachama sin espinas. Y esa pulpa, de hecho, la tuvimos en la nevera como por 3 meses, luego porque sospechábamos que era muy grasosa y podía enranciarse, y no ocurrió. Al final la repartimos entre los colegas de la Universidad Simón Bolívar, donde yo estaba trabajando, y le pedimos que por favor la probaran y nos dijeran qué le parecía. En general, al unísono fue una carne exquisita. Entonces, nena, sí, pues, tengo que dar clases. Entonces, ya me quedan 2 minutos, ya vamos a terminar. Entonces, es importante conocer la gastronomía de las especies que queremos que se cultiven, porque eso genera mercado. Si la gente las conoce, si la gente sabe cómo cocinarlas, pues va a generar mercado y eso me va a permitir estimular el interés por producir. Ya. Jorge, ¿iba a decir algo más? No, doctor, nada más. Muy interesante su clase. Ya. Bueno, me queda 1 minuto. El examen es el día... ¿Qué día es? Creo que el jueves. El examen son 10 preguntas de múltiple escogencia. Espero que el deber 3, que se lo tengo que mandar, que no se lo he mandado, pero como la nota es para después del examen, no hay problema, pero yo espero que me lo hagan antes del examen para tener todo listo en orden y ustedes puedan desarrollar un examen pues adecuado. Lo que nos interesa es que esta materia se consolide en las mentes de todos ustedes como una necesidad nacional. La acuicultura es una de las bases de la economía nacional. Somos un país prácticamente monoproductor y con eso somos débiles. Tenemos que fortalecer al país diversificándolo. Y por eso este curso tiene el interés tan particular de mostrar qué especies existen para diversificarlas y qué hace falta para que eso se logre. Espero que les haya resultado interesante la clase y que estén listos pues para el examen. Ya son las 4, los tengo que dejar y lamento pues la demora en esto. ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta? Yo, lo que Dime, pasa es que Erika. usted dice el deber 3 que no lo ha subido y el deber 3 ya está subido en el aula. Tenemos fecha hasta el 22 o 23, si no me equivoco. Pero yo ya lo subí entonces. Sí, yo Sí, revisé el Diego, ya aula está y estaba generada. subido. Está hasta el 23. Ok. Bien, entonces discúlpeme esa, lo que pasa es que como tengo 3 materias, a veces, yo sé que me falta el deber 3 en investigación aplicada, diseño experimental. Entonces a veces me confundo con ustedes. Bueno, los dejo entonces porque ya se terminó el tiempo. Cualquier cosa me escriben para resolver dudas. Hasta luego. Gracias, chao.